Johann Friedrich Herbart nació el 4 de mayo de 1776 en Holderburg, Alemania, y murió el 11 de agosto de 1841 en la ciudad universitaria de Göttingen. Fue filósofo teórico de la educación y psicólogo. El contexto histórico en el que Herbart vivió desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX fue marcado de transformaciones y revoluciones por toda Europa. En Inglaterra se dio un conjunto de transformaciones en la industria, la agricultura, el transporte, el comercio, los bancos y las comunicaciones, es decir, en toda la economía, que se vuelve capitalista. La Ilustración o época de las luces se inició en los Países Bajos e Inglaterra a finales del siglo XVII. En Europa, a finales del siglo XVIII, surgieron un conjunto de ideales en el campo de la economía con el objetivo de defender el sistema capitalista llamado el liberalismo económico. Las principales escuelas de esta época se dividían en fisiócrata, la cual defendía la total libertad económica, tenían en la tierra la principal fuente de riqueza y su pensador era Quisne, y la clásica, para ella la riqueza era originaria de su trabajo, su principal pensador fue Adam Smith, que creó la economía política y formuló la división del trabajo afirmando que la especialización de las tareas por los trabajadores haría el trabajo más productivo, generando mayores ganancias para el capitalismo. A partir de todas estas ideas predominantes en esa época y debido a la gran desigualdad económica y social que había en Francia, su población inició una revolución totalmente innovadora para la época, por hacer proporcional al mundo un nuevo modelo de relación política, de construcción de la idea de ciudadanía. La filosofía práctica de Herbart se distingue por la interpretación de los juicios morales, como juicios estéticos particulares. Los juicios morales toman posición frente a las manifestaciones de la voluntad mediante la aprobación o la censura. Las ideas morales no son más que juicios estéticos sobre manifestaciones elementales de la voluntad. Los juicios morales de la vida cotidiana pueden ser rectificados en función de las ideas morales de perfección, libertad interior, benevolencia, justicia y equidad. ¿Qué entiende el autor por ser humano y por la figura del niño? Consideraba que la base de todo lo existente se encuentra en los reales, esencias eternas, invariables, espirituales e incognoscibles. El alma constituye el real, más perfecto y engendra todos los fenómenos psíquicos. Conceptuaba a la persona humana como un elemento fundamental en el desarrollo educativo. Según Herbart, el hombre educado conoce la virtud y comprende las aspiraciones humanas. Al mismo tiempo busca los medios por los cuales se pueden realizar los ideales. Esto requiere a un tiempo inteligencia y equilibrio emocional. Sin embargo, para Herbart el concepto de niño dista un poco del concepto que se tiene actualmente. Herbart parte del supuesto de que los espíritus humanos son tablas rasas, sin contenido alguno que debe ser llenado a partir del proceso de enseñanza. Plantea que cada niño nace con un potencial único. Este potencial permanece como tal hasta que por medio del acumulado por la sociedad y por un proceso de instrucción moral se moldean los deseos y voluntad de las personas. Su interés estaba en formar personas y no ciudadanos. ¿Qué entiende el autor por educación, su objetivo, sus medios y sus fines? Su propuesta pedagógica se fundamenta en la ciencia y especialmente en la psicología. Está dedicada tanto a la educación de los adolescentes como de la primera infancia. Su pedagogía es solo una parte dentro de un amplio y complejo conjunto de cosas: metafísica, lógica, estética y moral. La educación se construye sobre el espíritu y no sobre los sentimientos transitorios. Su propuesta fue concebida para aplicarla al ámbito de la educación particular y no a la de la educación pública. Criticó duramente la educación uniforme a niños muy desiguales de las escuelas públicas. Entendió la educación como un proceso de instrucción moral donde el principal resultado es moldear los deseos y voluntad de las personas. La principal función de la educación dentro de una sociedad es la adquisición de ideas por parte de los alumnos. La idea clave de su pedagogía es que la instrucción es la base de la educación. El punto culminante de su doctrina pedagógica es lograr la libertad interior. Esto significa que el niño se libere de todas las influencias del exterior y se convierta en un ser autónomo capaz de sacar de su interior las reglas y conducta de los preceptos morales. Para Herbart, la reflexión pedagógica discurre por dos vías convergentes. La primera, la del pensamiento pedagógico analítico, arranca de la experiencia y del talento personal. Conduce primero al empirismo pedagógico y después a la pedagogía filosófica. El segundo camino, el del pensamiento especulativo sintetizador, parte de los principios de un sistema filosófico previo, a partir del cual desarrolla una doctrina pedagógica teórica y práctica. De este modo, la pedagogía se vuelve tributaria de la filosofía y en particular de la
psicología y de la ética. ¿A qué aspira el autor como evolución humana? Herbart resalta y pone como en manifiesto la educación como el medio para una transformación del hombre. La educación, tal como Herbart la concibe, aspira sobre todo a formar a la persona humana. Es una educación con un alto sentido ético, que orientada hacia el desarrollo completo de la libertad interna, proclama la moralidad y la virtud como fines supremos de la instrucción. A través de los estudios, Herbart desarrolla una teoría en donde la educabilidad permite al ser humano alcanzar la perfección. Para Herbart, la ética es la fundamentación del fin de la educación. La tarea de la educación reside en la formación del carácter, virtud del hombre inquebrantable. La moral es de suma importancia, puesto que de ella depende alcanzar la perfección. Las ideas que definen con rigor este carácter moral que tiene la vista, la formación humana, son la libertad interior, la plenitud de valores, la benevolencia, la justicia y la equidad. Cuando se han alcanzado estos ideales humanos, el siguiente paso es una transformación social, que como nos menciona Herbart, se requiere de una sociedad de hombres libres, un sistema de bienes culturales, una comunidad jurídica, un sistema de ideales y un régimen de recompensas y salarios equitativo.